La palabra del Señor dice en Éxodo, capítulo 32 de esta manera. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les respondió: quiten sus aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de mano de ellos e hizo un becerro de fundición, modelando un burril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo cual lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés: yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios, diciendo: oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: los sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la tomarán como posesión para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Vamos a orar, hermanas, en este momento. Ahí les invito que donde están en casa ustedes puedan inclinar su rostro y oremos al Señor que Él nos fortalezca y nos enseñe en esta hora por medio de su poderosa palabra. Oramos. Te damos gracias, buen Dios, en esta hermosa tarde, porque nos das la oportunidad maravillosa de poder estar delante de tu presencia. Señor, te damos gracias porque a través de la distancia, Señor, podemos también seguir adorándote, estar en comunión, Señor, ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu, y poder de esta manera, Señor, estudiar tu palabra. Hoy es un día, Señor, dedicado al estudio de tu palabra, Señor, con nuestras hermanas. Y te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder compartir esta palabra. Y te ruego, Señor, que en aquellas personas que aún no te conocen, hoy pueda ser un día, Señor, de salvación para ellos. Y en nuestras hermanas, también, Señor, sea una fortaleza, pues tu palabra, Señor, para nosotros es la guía, es la regla de fe y práctica, Señor, como creyentes. Bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amadas hermanas, este tema que tiene que ver con aniquilar nuestros dioses falsos está basado en la serie que hemos estado estudiando ya por más de un año, esta serie que se llama Ídolos del Corazón. Y bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos daremos cuenta que la idolatría más difícil de erradicar de una persona no tiene que ver con que esta persona tenga imágenes o tenga quizá en sus hogares altares, sino realmente la idolatría más difícil de erradicar del corazón es aquella idolatría
que está obviamente, ¿verdad?, allí profundamente en nuestras vidas, en el corazón, aquellas cosas que nosotros vamos fabricando constantemente. Probablemente usted puede pensar que usted no es una persona idólatra. Probablemente usted puede pensar que, bueno, usted nunca ha tenido un ídolo o que nació en una casa o en un hogar evangélico, cristiano, donde nunca en su familia han sido idólatras, o por lo menos desde su nacimiento usted no ha visto a su familia inclinada a los ídolos, a los dioses falsos. Y probablemente la idea que usted tenga de la idolatría sea una idea enfocada específicamente a los aspectos físicos de lo que es una imagen, la construcción de una estatua, ya sea del material que sea. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos que, como decía Juan Calvino, nosotros somos una fábrica constante de ídolos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un dios? Y bueno, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Es aquello a lo que nosotros le damos una mayor importancia en nuestra vida. Es aquello que inclusive, mis estimadas hermanas que nos escuchan, tiene que ver con el hecho de que este ídolo va a controlar nuestra vida. Aprendimos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Dios confesado, y cuando hablamos del Dios confesado estamos hablando de que nosotros tenemos fe en el Dios de la Biblia, pero a veces en nuestros corazones hay dioses o hay un Dios funcional. Y hablar de confesado tiene que ver obviamente con lo que nosotros creemos acerca de Dios, pero hablar de funcional tiene que ver con qué es lo que influye en mi vida. Por ejemplo, para muchas personas, ellos creen fielmente en el Señor. Sin embargo, cuando enfrentan una situación económica o alguna situación que tiene que ver con dinero, a veces las personas pueden ser manipuladas o llevadas precisamente por el dinero. Y no estoy diciendo con esto que tener riquezas o tener posesiones sea malo, sino la palabra del Señor misma es claro cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, nosotros decimos que creemos en Dios, pero el dinero, cuando se convierte en un ídolo para nosotros, viene a causar en nosotros tristeza, puede causar inclusive alegría, ¿verdad? Y usted puede experimentar esto en muchas facetas de la vida, porque a veces nos encontramos sin dinero y eso provoca que nosotros estemos irritables, estemos molestos, estemos tristes, estemos angustiados, estemos preocupados, sintamos que el mundo se va a acabar. Inclusive llegamos a pensar que en ese momento algo nos va a pasar y qué va a suceder o qué va a pasar conmigo porque no tengo dinero. Y consideramos que tener dinero es tener las herramientas necesarias para solucionar todos los problemas. Y esto es principalmente porque nosotros hemos llegado a poner nuestra confianza y nuestra paz en las cosas creadas antes que en el Creador. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir como creyentes que creemos en Dios. Sin embargo, lo que hace funcionar, es decir, lo que inclusive influye en mi vida para mi estado de ánimo, para mi manera en cómo yo me comporto, va a ser precisamente ese Dios funcional. Al leer este pasaje de la palabra del Señor, aquí en Éxodo capítulo 32, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se desesperó cuando Moisés estaba recibiendo de parte de Dios la ley. Y vemos que la palabra del Señor dice que al ver el pueblo que Moisés tardaba, se acercaron con Aarón y le dijeron que le hiciera un becerro de oro o un dios prácticamente. Bueno, hermanos, esto es principalmente lo que pasa en el corazón del ser humano. Somos una fábrica constante de ídolos. El corazón del hombre fue creado para adorar a Dios. Cuando el Señor nos creó, la palabra del Señor enseña que Dios nos puso al hombre en el huerto del Edén y el hombre fue creado precisamente para adorar al Señor. El propósito, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, cuando el hombre fue creado para glorificar a Dios, ese propósito en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis podemos ver que está de una forma muy clara e intacto. Pero en el capítulo 3, la historia de la humanidad cambia rotundamente.
Y cambia principalmente, mis amados hermanos, por la entrada del pecado en la vida de la humanidad. Entonces, cuando el pecado entra en el corazón del hombre, cuando el pecado entra en la humanidad, la voluntad del hombre, todo el ser del hombre es contaminado por el pecado. Entonces, ese buen propósito, ese fin con el cual Dios creó al hombre, el propósito para el cual Dios lo creó, fue distorsionado por el pecado, es decir, el pecado afectó la voluntad del hombre. Entonces el hombre sigue siendo un ser adorador, pero el pecado nubló su vista, nubló su ser, de tal manera entonces que el hombre se inclina a adorar todo aquello que no es Dios, que no es el verdadero Dios. Pero por naturaleza nosotros somos seres adoradores. Dios nos creó para adorarle a Él, pero el pecado entonces distorsionó ese propósito de Dios para el cual el hombre fue creado. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor esto, vamos a contemplar que hay una batalla siempre entre adorar a Dios, al verdadero Dios, y también con nuestros ídolos. Inclusive cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, Él comienza a hacer ese proceso de lavamiento en el cual nosotros vamos abandonando nuestros ídolos. Y es de eso precisamente, mis amadas hermanas y hermanos que nos acompañan, que vamos a hablar en esta tarde de cómo nosotros debemos aniquilar esos dioses falsos que están en nuestras vidas. Encontramos algo muy interesante en esta parte de la palabra del Señor. Después de prácticamente 3 meses de la liberación del pueblo de Israel en Egipto por mano de Dios, de sus enemigos, Moisés acude al Sinaí, al monte Sinaí, a encontrarse con el Señor. Mientras él permanecía allí, ¿verdad? El pueblo de Dios, los hijos de Israel, tuvieron miedo y se impacientaron. Comenzaron entonces, ¿verdad?, a pensar que tal vez algo le había pasado a Moisés, o tal vez ya había muerto. Entonces se olvidaron del Dios que los había librado y los había sostenido en el desierto. Una de las cosas que más comúnmente van a sucedernos a nosotros es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho un tiempo muy corto, inclusive hacía pocos días que el Señor había mostrado su gloria para con el pueblo. Pero solo bastaron algunos días o meses para que ellos se olvidaran del favor del Señor. Ahora, hermanas, en muchas ocasiones nosotros también tendemos a dudar del poder de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, experimentó muchas obras de Dios. En el Salmo 66, el salmista relata todo lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel. Señala cómo el Señor ha obrado de manera misericordiosa, de manera milagrosa para con el pueblo. Sin embargo, a pesar de ello, el pueblo se olvidó de lo que el Señor había hecho por ellos. Y esto es una constante en la vida de nosotros. Constantemente nosotros estamos olvidando que Dios es el que nos sostiene. A veces cuando usted tal vez está teniendo una necesidad económica, ¿cuántas veces hemos orado al Señor pidiendo que el Señor nos provea de un trabajo, nos provea de un negocio, nos provea tal vez de una fuente de ingresos? Pero cuando esa fuente de ingresos llega o ese trabajo llega, a veces nosotros terminamos olvidándonos de Dios y señalamos a ese trabajo y señalamos a nuestras fuerzas como diciendo: gracias a este trabajo, gracias a mi gran esfuerzo, gracias a mi gran tenacidad, ahora yo soy lo que soy y tengo lo que tengo y estoy donde estoy. Y nos olvidamos que realmente Dios es la fuente de toda bendición, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque el Señor así lo permite, de tal manera entonces que nuestro corazón idólatra termina amando a las criaturas antes que al Creador. Entonces, eso es el corazón, el corazón del hombre es por naturaleza idólatra. Por lo tanto, vamos construyendo constantemente dioses falsos que deshonran el nombre del Señor y terminamos apartándonos de Dios y terminamos poniendo nuestra confianza en el trabajo, poniendo nuestra confianza en el dinero, poniendo nuestra confianza
en nuestra fuerza, inclusive en nuestra juventud y salud, y decimos, bueno, todavía hay mucha juventud, todavía me siento fuerte para hacer esto y hacer aquello, y confiamos en que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas, y nos pasa lo mismo que sucedió al pueblo de Israel. El Señor los había sacado, el Señor los había rescatado de aquella esclavitud, pero poco tiempo después ellos se desesperaron y en lugar de mirar al Señor empezaron a anhelar dioses falsos. Entonces, esto es algo que pasa constantemente en el corazón del hombre. Terminamos olvidándonos de lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Terminamos nosotros a veces diciendo gracias a mí, gracias a mi fuerza, gracias a mi capacidad. Y olvidamos realmente, mis hermanas y hermanos que nos escuchan, olvidamos realmente quién es el que debe recibir toda gloria y toda honra en nuestras vidas. El pueblo entonces se desespera y ellos, ¿verdad?, dicen a Aarón, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y lo que vamos a ver aquí, mis amadas hermanas, en este pasaje, es una situación comparativa. ¿En qué sentido? Una situación comparativa en cuanto a la manera en cómo Aarón y Moisés reaccionan a una misma situación. Es decir, lo que determina la manera en que cómo nosotros actuamos no es precisamente las circunstancias externas. Es decir, no es la circunstancia que estoy viviendo lo que me hace ser una persona enojona, irritante, molesto, o no es la circunstancia que estoy viviendo lo que trae paz a mi corazón. El problema no está afuera, el problema realmente está dentro de nuestro corazón. Allí reside el verdadero problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas son las circunstancias? Bueno, las circunstancias son todas las cosas que pasan en nuestra vida. La lluvia, el aire, el sol, por ejemplo. El coronavirus, por ejemplo, es una circunstancia. El problema de la economía mundial es una circunstancia. La hora es una circunstancia. Las personas son circunstancias en nuestra vida. Entonces mucha gente trata a veces de justificarse diciendo, bueno, es que yo soy enojón porque tú me tratas de esta manera. Es que yo reaccioné así porque tú actuaste conmigo de esta forma. Yo te traté de esta manera porque tú me has tratado de esa manera. O yo soy de esta manera porque tú o los demás o aquello o fulano ha sido de esta manera conmigo. En realidad, mis amados hermanos, las circunstancias no ponen lo malo en nosotros. Las circunstancias que nosotros vivimos, ya sea el calor, las situaciones, el carácter de otras personas, más bien saca a flote lo que hay dentro de nuestro corazón. Esto, basado en el pasaje que estamos leyendo o estamos estudiando, nos revela entonces que el pueblo de Israel no había entendido verdaderamente su fe en Jehová. Y entendemos entonces que el pueblo de Israel era un pueblo completamente idólatra. Y muchos podrían decir, ¿verdad? Bueno, pero es que Israel habitaba en medio de un pueblo idólatra. Y es cierto, eso es una circunstancia. Pero eso no determina realmente que eso me obliga a ser un idólatra. Es como pensar que una persona está rodeada de personas que tienen un corazón malo, iracundo, y por naturaleza yo debo ser así. Esto significa, mis hermanos, que realmente cada corazón es independiente, que lo malo no viene de afuera, sino lo malo está dentro de mi corazón, porque yo tengo un corazón, porque cada uno de nosotros tiene un corazón que fue contaminado y es contaminado por el pecado. Por lo tanto, las circunstancias van a sacar a flote lo que hay en mí. Si hay envidia, si hay amargura, si hay enojo, si hay orgullo, si hay arrogancia en mi corazón, las circunstancias lo van a sacar a flote. Y esto precisamente es lo que sucede aquí. Moisés tarda y el pueblo de Israel no tarda en revelar lo que había en su corazón. Es decir, esa inclinación hacia los ídolos está ahí en el corazón del pueblo de Israel. Probablemente la gente pueda decir, bueno, es que Moisés se tardó. ¿Para qué se tardó? Si Moisés no se hubiese tardado,
probablemente el pueblo no hubiese caído en esta idolatría. Y es lo que comúnmente las personas terminan haciendo o terminamos haciendo. Es que si tú no hubieses hecho esto, entonces yo no hubiese hecho lo otro. Muchos de los pecados que nosotros cometemos diariamente les encontramos un pretexto o una justificación para tratar de hacer ver a los demás como responsables de lo malo que nosotros somos. Y vamos a ver a lo largo del pasaje cómo Aarón termina diciéndole a Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés, mira, yo hice esto porque tú ya conoces al pueblo cómo son. Tú ya sabes cómo es la gente, ¿no? Como aquel meme que aparecía, ¿no? Hablando de memes, de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Prácticamente así muchas personas tienen esa tendencia. Si ya saben que soy así, saben que soy enojón y saben que soy esto, la gente debe soportarme con ese mal carácter, con esa arrogancia que tengo. Si ya saben que soy irresponsable, ¿para qué me ponen en este trabajo, en esta responsabilidad o esta tarea? Si ya saben que, etcétera y etcétera. Entonces terminamos diciendo, ¿verdad?, que los responsables de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, son los demás. Y con eso justificamos muchas cosas. El alcohólico justifica su borrachera, su pasión, sus deseos de la carne en la borrachera. Lo justifica probablemente con alguna situación en casa. Es que si tú, como mi esposa, no fueras tan enojona, yo no me iría con los amigos, ¿verdad? Porque esta casa ya es un infierno. ¿Cuántos esposos hemos escuchado de esa manera pensar y justificar, ¿verdad?, sus salidas y sus parrandas y todo tipo de acciones en razón, ¿verdad?, de buscar vivir en un libertinaje y bajo su pecado. Cuántas esposas también tienden a justificar también sus malas acciones, su mal carácter, la manera de tratar a su esposo, la manera de tratar a sus hijos y decir, si tú fueras un poco más romántico, yo sería una mujer atenta contigo. Sin embargo, la responsabilidad de ser una esposa que sea amable con su esposo, que sea fiel a su esposo, en realidad no tiene que ver si el esposo es buen esposo, sino tiene que ver principalmente, hermanas y hermanos, con la obediencia al Señor. Esto es como el respeto a los padres. Cuando hablamos del respeto a los padres, no es una cuestión de buen padre o mal padre. El Señor no dice en su palabra, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor solo a los buenos padres. Solo aquellos que son amables con ustedes, solo aquellos que son dulces con ustedes y que son permisivos en todo y que les dan oportunidad de vivir como quieran, amen a sus padres, obedezcan a sus padres solo si su padre es un buen padre. La palabra del Señor, por supuesto, dice, ¿verdad?, que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres y no independientemente si los padres son buenos padres o malos padres. Por supuesto, esa obediencia del hijo hacia el padre, esa sumisión de la esposa al esposo y de la esposa a la esposa tiene que ver con en el Señor, es decir, en todo aquello que honra el nombre del Señor. Inclusive en la palabra del Señor también nos insta a los que estamos bajo autoridad que amemos también y obedezcamos a nuestros jefes y amos. Incluso la palabra del Señor agrega, ¿verdad?, aquellos que son difíciles de soportar. Entonces a veces condicionamos la obediencia, condicionamos las acciones y terminamos nosotros justificando nuestro mal corazón por las acciones de los demás. Entonces llegamos a concluir de esta manera que lo malo no está realmente afuera y entra en mí, sino básicamente las circunstancias que me rodean sacan a flote lo malo que hay en mi corazón. Ahora, podemos preguntar ahorita sobre el tema, ¿cómo pudo Satanás tentar a Aarón de esta manera? Sabemos que Aarón había visto las maravillas del Señor junto a su hermano Moisés. Él había visto cómo el Señor había hecho grandes cosas a través de Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, también enfrenta tentaciones y pruebas, pero no acababa de ser testigo Aarón de la providencia de Dios unos pocos tiempo antes de cómo él fue testigo. Inclusive
él caminó y pasó también allí el Jordán el mar Rojo con el pueblo de Israel. Es decir, él fue testigo de esta obra del Señor que hizo en el mar. Entonces, si él había experimentado eso, había visto la fidelidad y el poder de Dios, ¿cómo fue que Aarón llegó a ceder ante la presión y tentación del pueblo? Esto se explica, mis hermanos, de una manera muy sencilla. Y la manera sencilla de explicar la razón por la cual nosotros cedemos ante las presiones de otras personas es porque tenemos miedo a enfrentar a las personas. Tenemos algo que Edward Welch llama el temor al hombre. En su libro, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, él habla específicamente de esa manera en cómo nosotros a veces decimos sí porque tenemos miedo a decir no, o decimos no porque tenemos miedo a decir sí, o terminamos cediendo a las presiones de las personas porque tenemos temor de decirles no o de enfrentarlos. Por ejemplo, en ocasiones, ¿verdad?, nos podemos unir a un pensamiento, a una opinión acerca de una persona. O de repente, por ejemplo, viene alguien y te dice, bueno, es que a mí tal persona no me agrada, me cae mal, y tal vez a usted no le cae mal, pero a usted le da temor decirle a esa persona que usted piensa totalmente distinto. Y a veces nos enrolamos en ese comentario y aquella persona empieza a hablar mal y mal de aquella persona, de aquel hermano, de aquella hermana o de aquel vecino, y nosotros nos enrolamos en eso, ¿verdad?, con tal de quedar bien con esta persona que está hablando mal de otra, porque tenemos temor de decirle, oye, eso que estás haciendo no es correcto, porque tenemos más temor a veces de los hombres que de Dios. En muchas ocasiones hemos participado en situaciones o en acciones o en actitudes con tal de agradar a las personas que son nuestros amigos o amigas. Hemos cedido y hemos tenido miedo de decir, no, no estoy de acuerdo, o no voy a participar en eso que tú estás haciendo. Y a veces no lo hacemos principalmente porque tenemos temor, aun cuando sabemos que eso que estamos haciendo no es agradable. ¿Cuál creen, hermanas, que sería o debió haber sido la respuesta de Aarón para la presión del pueblo? El pueblo le dijo a Aarón, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Ellos le están diciendo, Aarón, acompáñanos a ser idólatras. Aarón, complácenos en ese deseo pecaminoso que tenemos en nuestro corazón de tener dioses ajenos delante del Señor. Aarón, participa, cúmplenos este deseo. ¿Y qué terminó haciendo Aarón? Terminó cumpliendo el deseo del pueblo. Pero ¿cuál considera usted que era la respuesta adecuada de Aarón? ¿Cuál debió haber sido la actitud? Y la pregunta es, ¿cómo se ha sentido usted cuando las personas le están presionando a hacer algo que no es correcto? Por ejemplo, a opinar de manera inadecuada contra alguien que usted no tiene ningún problema con esa persona, pero que por la presión de grupo, que por la presión de las personas, por la presión de la familia, a veces nosotros tomamos partido en situaciones en las que nosotros debemos mantener siempre el reinado y la autoridad de la palabra de Dios, que es la que debe prevalecer en cada asunto, en cada situación de nuestras vidas. Y entonces, en muchas ocasiones, nosotros cedemos a actuar de una forma inadecuada con tal de no quedar mal con las personas. Sin embargo, probablemente usted agrade a las personas haciendo lo que ellos quieren, pero está deshonrando o estamos deshonrando el nombre del Señor, estamos actuando de una manera que ofende a Dios, como lo hizo a Aarón en esta ocasión. Él lo que hace es ceder ante esa situación de presión. Haznos dioses. Y algo importante, mis amadas hermanas, es que nosotros no tratemos de complacer a las personas, sino tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, esto debe llevarnos a nosotros entonces a vivir en una verdadera libertad. La libertad en Cristo, hermanos, hermanas, tiene que ver con eso, que nuestra libertad
es una libertad en la que nosotros debemos ejercerla de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, Satanás utilizó dos cosas muy comunes que nos pasan constantemente a nosotros. Por una parte utilizó el miedo y por otra parte el deseo. Esos dos elementos en nuestra vida van constantemente a hacer en nosotros mucha presión y van a hacer en nosotros constantemente una manera en la que nosotros tendremos que tomar decisiones. Por una parte, por ejemplo, el miedo. ¿Cuántos miedos enfrentamos cuando las personas, por ejemplo, tienen alguna situación de conflicto contra otra persona? Y bueno, nosotros estamos en medio porque tenemos relación o tenemos amistad con las dos personas. De repente, una de estas dos personas nos pide tomar partido. ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tomar como hijos de Dios en una situación de conflicto? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor debe reinar y nosotros debemos actuar conforme a la palabra del Señor. Esto quiere decir entonces que una de las cosas que a veces nos hacen tomar partido en alguna situación de la vida es por el miedo. Por ejemplo, también a veces podemos, por miedo a que esta persona ya deje de hablarme, no me considere su amiga o su amigo, nosotros cedemos a las actitudes incorrectas que ellos están teniendo. Puede pasarle también con sus hijos. Por ejemplo, ¿le da miedo a usted que su hijo o su hija se moleste, se enoje? ¿Le da miedo a usted que su hijo deje de ser cariñoso o cariñosa con usted? ¿Tiene miedo de eso? Miren, muchos padres actúan con miedo. Ese miedo está porque tienen miedo a perder el cariño de los hijos hacia ellos. Entonces, ese miedo hace que los padres abandonen la responsabilidad de estorbar a sus hijos en todas las cosas que ellos están haciendo. Entonces ya no estamos educando conforme a la palabra del Señor. Usted como madre ya no está enfrentando a sus hijos, ya no los está confrontando, ya no los está reprendiendo con la palabra del Señor, ya no los está estorbando en las cosas que ellos quieren hacer porque usted tiene miedo. Tiene miedo que sus hijos estén enojados con usted y no le hablen. Tiene miedo que sus hijos tomen una actitud rebelde contra usted. Ahora, esto es principalmente porque nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra felicidad en los hijos y creemos que ese cariño de los hijos es lo que nos hace a nosotros ser felices. Entonces, esto significa que hemos puesto a los hijos en el lugar que le corresponde al Señor. Y entonces cuando los hijos llegan a tomar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, nosotros los pondremos a ellos en un altar donde les adoraremos, les honraremos y procuraremos que nada les moleste. Y ese nada significa entonces que por miedo, por temor a perder ese cariño, entonces nosotros abandonamos la educación bíblica con tal de caer en el consentimiento de los hijos. Hay niños que tienen 2 años, 3 años e inclusive si los padres les quitan algo, no sé, tienen por ahí el teléfono celular en la mano y los padres van y se los quitan y los niños hacen un berrinche impresionante y el papá con tal de que el niño no siga con el berrinche, no siga con el enojo y gritando, cede, ¿verdad? Y le deja el teléfono en la mano y le dice, bueno, es para que esté tranquilo. Y cuando debemos realmente tomar otra actitud, esto significa entonces que usted ya ha cedido el control y es ese niño de 2, 3 años que ya está teniendo el control a sus 2, 3 años. No me imagino lo que le va a pasar a usted cuando ese niño tenga 20, 22 años, cuando tenga 15 años. Ya no va a ser el control del televisor que va a pelear con usted, van a hacer otras cosas. Y usted, con tal de tener miedo de que él no actúe con ese berrinche, que no actúe de esa manera, usted va a ceder a todo lo que ellos quieran. Y entonces usted se convertirá en un siervo de sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene miedo inclusive a que ellos tengan una actitud incorrecta hacia usted, con tal principalmente de mantener su cariño, porque ellos han llegado a ser sus dioses, sus ídolos. Entonces eso hace que los padres abandonen la responsabilidad de reprender a los hijos conforme a la palabra del Señor. Miren, si los hijos se van a enojar, hermanos,
ni modo, hermanas. Si los hijos van a hacer sus berrinches, algún día se les va a pasar. Pero no ceda a la tentación de abandonar la palabra de Dios y la fidelidad a Dios con tal de cumplir los caprichos de sus hijos, como lo hizo Aarón con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo: ah, sí, Jehová nos sacó de Egipto, pero mira, ya ese Moisés a lo mejor le dio coronavirus allá en el monte y se murió. No sabemos qué le pasó. Así que mejor, en lo que está allá en su cuarentena o no sé qué es lo que está haciendo allá, que no viene, entonces, ¿por qué no mejor? Tú nos haces unos dioses, ¿verdad? Para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. ¿Sí? No sabemos, y entonces mejor haznos unos dioses. Aarón lo que hizo, dice la palabra del Señor en el versículo 2, quiten los aretes. Si ustedes leen el texto no narra que Aarón haya entrado en un ambiente de discusión con el pueblo. Él estaba presto a cumplir los caprichos del pueblo de Israel, porque tuvo miedo a que el pueblo, hermanos, que el pueblo se mostrara enojado contra él. Tuvo miedo a que el pueblo se le rebelara y él no tuviese ya, ¿verdad?, ese control. Él tuvo miedo. Entonces sucedió otra cosa. Había algo que había en el corazón de Aarón, y era el deseo. Satanás entonces va a atacar de esas dos maneras, con el temor y con el deseo. ¿En qué sentido con el deseo? Lo sedujo con el pensamiento del el placer de ser una persona o un líder que cumple todas las expectativas de lo que la gente quiere. Y eso puede ser algo que signifique para nosotros a veces la ruina de nuestras vidas. A veces por el deseo de ser un padre o una madre amada, admirado por sus hijos, queridos por sus hijos, terminamos dándoles todo lo que ellos piden. Esto pasó con Aarón. Aarón actuó por dos maneras en esta situación. Una, miedo a la actitud que el pueblo pudiese tener, ¿verdad? A la rebeldía o al enojo del pueblo que pudiese tener. Y por otra parte, actuó con el deseo de ser querido, el deseo de ser amado, el deseo de ser admirado. Esto es lo que sucede en muchos aspectos, y ese deseo hace que los padres, que los esposos pierdan toda autoridad, porque tu Dios, tu ídolo se convierte en el sentirte amado, en el sentirte querido, y tienes miedo de que tus hijos piensen que eres una mala mamá, que eres un mal padre, que ellos tengan una idea equivocada. Entonces vas a hacer todo lo posible porque ellos piensen de ti que eres el mejor. Mire, la idea que la palabra del Señor nos enseña siempre acerca de esta situación de los hijos y de la obediencia al Señor, no se trata de que los hijos amen a los padres. Y esto suena raro, ¿no? Y probablemente usted esté diciendo, el hermano está diciendo algo que yo no estoy de acuerdo. Y bueno, si no está de acuerdo, yo puedo respetar eso. Pero la palabra del Señor no, porque la palabra del Señor dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, usted no educa a sus hijos para que sus hijos le amen a usted. Usted educa a sus hijos, usted sirve a su esposo. Usted es una esposa sumisa, usted es una esposa conforme al corazón de Dios, con el propósito de que su esposo, si no es creyente, él no le ame a usted, sino que él, a través del testimonio de usted, él ame a Cristo. Y a que sus hijos, a través del testimonio de usted, ellos vayan a los pies de Cristo y amen al Señor. Cuando el esposo, cuando los hijos, cuando la esposa ame a Cristo, entonces el resultado será un corazón transformado que traerá por consecuencia el amor a sus padres y la obediencia a sus padres, porque el texto dice, porque esto es bueno y justo, esto es lo que Dios dice, un hijo va a ser obediente en razón de su amor a Jesucristo. Entonces, muchas veces usted está trabajando para su propio reino, para su propia gloria y no para la gloria del Señor.
Porque nuestros ídolos y nuestros deseos siguen controlando nuestra vida. Seguimos pensando como Aarón, tenemos miedo de tomar decisiones firmes que sabemos que es la voluntad de Dios. Y tenemos deseos a veces porque sentimos que necesitamos que los hijos, que el esposo nos halague para sentirnos o para sentirse usted una persona importante. Recuerde, mi estimada hermana, el valor que usted tiene no depende de los likes que usted recibe en su casa, ¿sí? Depende de la obra redentora de Cristo que hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que nosotros erradicar y eliminar esos dioses falsos de nuestro corazón. En este caso, Moisés reacciona de una forma tan severa, de tal manera, ¿verdad?, que él viene, quiebra las tablas de la ley, toma aquel ídolo, lo molió y luego lo echa en el arroyo y hizo que ellos se lo bebieran. Impresionante esto. La manera en cómo él está verdaderamente enojado porque el pueblo se ha desviado de en pos de Jehová. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que a usted más le molesta? ¿El no ser obedecida como esposa, como madre? ¿O el que los hijos deshonren el nombre del Señor? ¿Qué es lo que le enojó a Moisés? ¿Le enojó que la gente no lo respetara como el gran líder que los había sacado de Egipto? ¿Ustedes consideran que ese fue el enojo de Moisés? ¿O el enojo de Moisés fue porque el pueblo deshonró al Señor? Cuando usted entiende la palabra del Señor, se dará cuenta como madre, como esposa, que lo más importante no se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. Se trata de que el Señor sea glorificado en todo. Por lo tanto, cuando usted tiene en su corazón y en su pensamiento que Dios, el Señor, es todo para usted, no habrá temores, no habrá deseos que controlen nuestro corazón. Por supuesto, yo no estoy diciendo con esto que nosotros no vamos a batallar todo el tiempo. Batallamos porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay temores que tratan de sobreponerse a nuestra confianza en Dios. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, probablemente no vamos a recibir de las personas la mejor respuesta. Si usted como mamá, como papá, está tomando las decisiones correctas en la palabra del Señor, probablemente sus hijos no lo reciban de la forma que tal vez usted espera que lo reciban. Tal vez no. Pero lo más importante aquí no es realmente cumplir los deseos de los hijos. Lo más importante aquí es hacer la voluntad de Dios. Aarón, ¿qué fue lo que hizo? Cumplió el deseo del pueblo y no la voluntad de Dios. Y el Señor trajo para el pueblo también castigo, trajo para el pueblo consecuencias. Cada vez que Israel se rebelaba contra el Señor, Dios traía consecuencias sobre ellos. Probablemente usted ahora vaya a enfrentar algunas consecuencias por tomar decisiones correctas de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, probablemente como padre, usted vaya a ser el ogro dentro de mucho tiempo en la vida de sus hijos. Pero al final, cuando usted vea a sus hijos encaminados en el sendero del Señor, podrá entender lo que la palabra del Señor dice, que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza para su madre. Pero los hijos llegan a ser sabios por medio de la palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que ahora lo más importante, no se trata de nosotros, sino se trata de hacer la voluntad de Dios y erradicar de nosotros esos dioses falsos que pueden ser el temor, puede ser el deseo de ser amado, puede ser el deseo de felicidad, pueden ser muchas cosas, puede ser la comodidad, cualquier cosa. El trabajo puede convertirse en un ídolo. Un ídolo es aquello en lo que nosotros pensamos que vamos a encontrar la felicidad. Y la palabra del Señor nos recuerda que nosotros
fuera del Señor no debemos desear nada aquí en la tierra. Por lo tanto, mis hermanas, les invito a que sigamos estudiando este tema. Y si es la voluntad de nuestro Dios, estaremos dándole continuidad a estos temas que desde hace mucho hemos estado estudiando en la palabra del Señor. Continuaremos con esta historia y llegaremos a la parte medular de cómo es la manera en que nosotros debemos empezar a trabajar con esos dioses falsos para erradicarlos, para quitarlos, para aniquilarlos de nuestro corazón con la ayuda única de la gracia soberana de nuestro Dios. Que el Señor añada bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.